El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. León XIV publicó su primera encíclica Magnificat Humanitas, combatiendo una visión antihumana de la inteligencia artificial. Y el Papa también ha lamentado la intensificación de la guerra en Ucrania y denuncia ataques contra civiles. El Papa León XIV celebra Pentecostés, pidiendo al Espíritu Santo que nos salve del mal de la guerra. También ha pedido la gracia de la unidad para los creyentes católicos de China. El Santo Padre alerta sobre la pandemia de la soledad en Europa y reivindica el papel esencial de la familia. A las puertas del Mundial de Fútbol, el rostro de México está teñido de rojo como la sangre, alerta sacerdote y periodista. Obispo mexicano implora al Espíritu Santo que rompa las cadenas del miedo, de la corrupción y de la violencia. Roban sagrario con la Sagrada Eucaristía en León, Guanajuato. Y por último, gobernador de Querétaro veta proyecto de ley de identidad de género. Estas y otras noticias enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Queridos amigos, les saludamos con afecto en estos finales ya del mes de mayo. Sí, qué 5 rápido meses, está pasando. sí, que se han pasado rápido, ¿no? Ya casi medio año, casi un semestre. Hola Marisa. Hola Roberto. ¿Estás lista para informar? Listísima. ¿Qué santo de la semana nos traes hoy? A San Norberto. Ah, San Norberto, 6 de junio. Uh-huh. ¿Sabes por qué siempre que sé que San Norberto es 6 de junio? ¿Por qué? Porque San Roberto es 7 de junio. Ah, mira. Mi santo es 7 de junio. San Robert de Newminster, Inglaterra. 7 de junio, San Roberto. Y San Norberto, 6 de junio, un día antes. Bueno, tenemos mucho que informarle, tenemos el gusto de servirle en la operación técnica Miguel Ángel Mejía, en la redacción Ana Guadalupe Silvestre y en las voces de la información Marisa O'Farrill y Roberto O'Farrill. Pues iniciamos con el resumen informativo de la semana del Vaticano y Europa. Sea usted bienvenido a las noticias. Damos inicio a las noticias con información del Papa para darle a conocer que al término de la audiencia general del pasado miércoles expresó su profunda preocupación por la escalada de la guerra en Ucrania, denunció el impacto de los recientes ataques sobre la población civil y renovó su llamado a la paz. Sigo con preocupación la guerra en Ucrania, que en estos días conoce una fuerte intensificación. Deseo expresar mi cercanía a quienes sufren a causa de los recientes ataques, también contra civiles, expresó. E insistió en que la guerra no ofrece soluciones y advirtió sobre sus consecuencias devastadoras. La guerra no resuelve los problemas, sino que los agrava. No construye seguridad, sino que multiplica el sufrimiento y el odio. En su primera encíclica Magnificat Humanitas, publicada el lunes 25 de mayo, el Papa León XIV hace un llamado tanto a la sociedad como a quienes diseñan las tecnologías de inteligencia artificial para que se sometan a restricciones éticas más rigurosas, en el respeto de la dignidad humana de la sacralidad de la vida. No podemos considerar a la IA como moralmente neutra, escribe el pontífice, quien subraya que no solo importa el uso que se hace de estas herramientas, sino también que estén claramente definidas las responsabilidades desde quienes diseñan y programan los sistemas hasta quienes lo emplean o deciden confiarle decisiones concretas. En más información, el Papa asistió el pasado lunes en persona a la presentación de su primera encíclica Magnificat Humanitas en un gesto poco habitual. Al llegar al acto, que tuvo lugar en el aula del sínodo, fue recibido con un gran aplauso ante un auditorio compuesto por representantes del mundo académico y diplomático. Entre los ponentes figuraba el canadiense Christopher Olah,
cofundador de Anthropic, una de las principales compañías de inteligencia artificial, aunque con algunas diferencias remarcables. La empresa ha protagonizado tensiones con la administración de Donald Trump tras prohibir al Departamento de Defensa el uso de su software con fines bélicos. En el marco de la solemnidad de Pentecostés, que la Iglesia celebró el domingo 24 de mayo, el Papa León XIV elevó una intensa súplica por el fin de los conflictos armados y pidió que el Espíritu Santo nos salve del mal de la guerra. Queridos hermanos, con corazón ardiente, pidamos hoy que el Espíritu Santo resucitado nos salve del mal de la guerra, que es vencida no por una superpotencia, sino por la omnipotencia del amor. Aseguró durante la misa que celebró en la Basílica de San Pedro. El Santo Padre evocó el pasaje bíblico en el que los discípulos permanecían encerrados por miedo hasta la irrupción del Espíritu Santo, que llega como una ráfaga de viento e impulsa a la Iglesia naciente a salir al encuentro del mundo para anunciar a Cristo resucitado. El Papa León XIV invocó la paz eterna para las víctimas del accidente minero ocurrido el pasado viernes en la provincia china de Shanxi, que ha causado hasta el momento 82 muertos. En particular, invocó la paz eterna para las víctimas del accidente ocurrido en los días pasados en una mina en el norte de China, dijo León XIV. Este siniestro se produjo cuando una explosión de gas atrapó a más de 2 centenares de trabajadores en la explosión minera, lo que provocó una de las peores tragedias de este tipo registradas en los últimos años en el país asiático, con un balance de 82 fallecidos confirmados y 128 heridos. El Santo Padre reivindicó el lugar central de la familia como un pilar para evitar tanto la excesiva intervención del Estado como el avance del individualismo, así como para afrontar el desafío urgente del envejecimiento en Europa y la pandemia de la soledad que afecta al continente. Así lo afirmó el pasado 25 de mayo durante una audiencia concedida a los eurodiputados del Intergrupo sobre Demografía del Parlamento Europeo, quienes promueven políticas de apoyo a la familia, el desarrollo rural y la cohesión territorial ante los retos del envejecimiento poblacional. El Santo Padre se refirió a la cuestión demográfica en Europa como un desafío urgente que abarca no solo los problemas derivados del envejecimiento de la población, sino también aquello que el Papa definió como la pandemia de la soledad. En más noticias del Papa le informo que León XIV recordó que el cristiano no es un simple filántropo, sino alguien compasivo que ama sin interés y busca activamente el bienestar integral de los demás. El pontífice recibió el pasado 25 de mayo en el Vaticano a la delegación del Círculo Ecuestre de Barcelona en España, quienes viajaron a Roma en ocasión de su aniversario acompañados por su arzobispo, el cardenal Juan José Omeya. Todo creyente en Cristo está llamado a mantener abierta la propia existencia a la acción del Espíritu Santo en actitud de incansable disponibilidad a vivir la caridad cristiana, dijo el pontífice durante un breve discurso pronunciado en lengua española. El Papa creó el miércoles 27 una comisión para identificar soluciones que garanticen la sostenibilidad a lo largo de la Casa Solieblo de la Sofferenza, un importante complejo hospitalario fundado por San Pío de Pietrelcina y supervisado directamente por la Secretaría de Estado del Vaticano. El Hospital Católico enfrenta una crisis de deuda de la que saldremos juntos, afirmó el secretario de Estado, cardenal Pietro Parolin, durante una visita al centro el 5 de mayo. Actualmente el hospital se encuentra en disputa con las autoridades de la región de Apulia y también está involucrado en un conflicto por los nuevos contratos laborales. En noticias procedentes de España, le doy a conocer que las visitas papales a Madrid
Es el título de la exposición fotográfica inaugurada recientemente en el centro de la capital española con motivo de la inminente visita del Papa León XIV. A lo largo del paseo de Recoletos entre las plazas de Colón y Cibeles, donde el pontífice celebrará una multitudinaria misa el domingo 8 de junio, se exhiben un total de 22 fotografías distribuidas en 12 paneles que han sido cedidas por la agencia EFE. La muestra, concebida como homenaje a las visitas de San Juan Pablo II y Benedicto XVI, recuerda algunos de los momentos más emblemáticos de estas históricas visitas apostólicas. Mientras el Líbano continuó luchando bajo el peso de crisis supersupuestas desde la guerra y el colapso económico hasta la pobreza y el desplazamiento, se intensifican las iniciativas humanitarias destinadas a apoyar al pueblo libanés. En este contexto, católicos polacos han lanzado una iniciativa internacional para ayudar a las familias más vulnerables del Líbano. Líbano en necesidad. Fue puesta en marcha por la Fundación Misionera Maronita en Polonia en colaboración con forfound.com, una de las mayores instituciones financieras autorizadas de Polonia, especializada en recaudación humanitaria de fondos como parte de la campaña internacional más amplia Europa por el Líbano. En otras noticias, ante la inclusión del aborto por primera vez en una directiva europea sobre derechos de las víctimas, el movimiento europeo Provida One of Us reclama políticas reales que apoyen a las mujeres y lamenta que grupos ideológicos instrumentalicen una legalización centrada en las víctimas para promover su agenda sobre el aborto. El Europarlamento aprobó el pasado 21 de mayo una medida destinada a reforzar la asistencia y el acceso a la justicia ante los delitos cometidos en los Estados miembros. Bajo esta premisa, la Unión Europea refuerza el acceso a lo que denomina salud sexual y reproductiva de las víctimas de violencia sexual, blindando los servicios de anticoncepción de emergencia y la promoción del acceso al aborto. Y hasta aquí el resumen informativo de la Semana del Vaticano y Europa. Más adelante no se pierda lo acontecido en América y México. Ahora hagamos un enlace con Radio Vaticana, la radio del Papa, para escuchar las palabras en español del Santo Padre en la audiencia general. Radio Vaticana, la radio del Papa. Queridos hermanos y hermanas, la catequesis de hoy nos ilustra acerca de cómo la reforma de la Sagrada Liturgia, manifestada en la Constitución Conciliar Sacrosanctum Concilium, mientras custodia la sana tradición de la liturgia, al mismo tiempo supone un desarrollo. Por eso, con el fin de hacer crecer más la vida cristiana entre los fieles, favorecer la comunión de todos los creyentes en Cristo y fortalecer todo aquello que ayude a traer a todos al seno de la Iglesia, la Asamblea Conciliar reconoció la necesidad de una adaptación a las exigencias actuales, renovando, por ende, las formas rituales de la Sagrada Liturgia. Esta necesidad la podemos constatar a lo largo del caminar de la Iglesia. Pues bien, el culto se ha encarnado en las formas culturales de cada época y ha sido capaz de influir en ellas e incluso de transformarlas. La liturgia ha sido así durante siglos, un motor de evangelización. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Que la liturgia que nos ayuda a la glorificación del Señor y a nuestra propia santificación sea siempre valorada y respetada por todos, sobre todo en la celebración de los sagrados misterios. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.
Radio Vaticana, la radio del Papa. Así se desarrolló la audiencia general del pasado miércoles y así la catequesis del Santo Padre. Continuamos, queridos amigos radioescuchas, con más de los servicios informativos de Ver y Creer, ahora para enterarle a usted de lo que ha ocurrido en México y también en América. Sea nuevamente bienvenido a las noticias. A pocos días del inicio de la Copa Mundial de Fútbol 2026, que tendrá entre sus sedes a 3 ciudades mexicanas, un sacerdote y periodista que sigue de cerca la situación de violencia que experimenta México, alertó que el verdadero rostro del país está teñido de rojo como la sangre. En un video publicado en las redes del Centro Católico Multimedial, su director, el sacerdote y periodista Omar Sotelo, señaló que a puertas del evento el régimen busca ofrecer la mejor cara del país, maquillándolo para ocultar su cara demacrada, el rostro herido, los golpes en su faz. Otro es el estado de las cosas que oculta el dolor y sufrimiento de muchas regiones del país, dijo, advirtiendo que el mundial no llegará a las comunidades indígenas de la montaña baja de Guerrero, estado en el que la violencia no es noticia, sino rutina. Muy buen comentario del padre Omar Sotelo, él es sacerdote paulino, y es que, claro, por la situación que se vive en México, me parece que no hay fiesta, ¿no? No hay fiesta del fútbol. Lo dijo bien el padre Omar. Él, como director del Centro Católico Multimedial, lleva años haciendo un reporte constante de los sacerdotes asesinados en México. En otras noticias también de México, le informo que el obispo de Cuernavaca y presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Monseñor Ramón Castro Castro, clamó al Espíritu Santo durante la celebración de la solemnidad de Pentecostés el pasado domingo 24 de mayo. Ven sobre nuestra patria y nuestro Estado y rompe las cadenas del miedo, de la corrupción y de la violencia. La celebración tuvo lugar una semana después de la multitudinaria Caminata por la Paz en Cuernavaca, en la que Monseñor Ramón Castro aseguró que, de cara a la violencia, nuestro Dios escucha los gritos de las víctimas, camina con ellas y nos llama también a nosotros a no apartar la mirada. En su homilía también recordó la irrupción permanente de Dios en la historia humana, señalando que el Espíritu Santo desciende sobre el cenáculo y transforma radicalmente a aquellas personas que tenían miedo, los transforma en testigos valientes. Un sagrario que resguardaba al Santísimo Sacramento fue robado del templo Nuestra Señora de la Esperanza, perteneciente a la Arquidiócesis de León en Guanajuato, el sábado 23 de mayo. El arzobispo de León, Monseñor Jaime Calderón, calificó el hecho como un agravio a la fe del pueblo creyente. El padre José de Jesús Pérez Negrete informó a través de un video que el incidente ocurrió durante la madrugada del 23 de mayo en el templo que pertenece a la parroquia de Santa María de Guadalupe, Reina de los Apóstoles. Tras lo sucedido, Monseñor Calderón emitió un comunicado en el que hizo un llamado a la comunidad católica a elevar sus oraciones por la pronta reparación espiritual de este acto y a fortalecer la fe, esperanza y caridad cristiana. Le tengo otra noticia de México, pero aunque no me lo vaya a creer, esta es una buena noticia, fíjese. Ya es raro dar una buena noticia de México, hasta me siento extraño. Bueno, le informo que el gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Curi, vetó un proyecto de ley aprobado por el Congreso Estatal que buscaba permitir el cambio de la identidad de género autopercibida en los documentos personales oficiales a través de un proceso administrativo sin necesidad de un proceso judicial. El proyecto de la llamada Ley de Identidad de Género o Ley Trans, promovido por el partido Morena, fue aprobado por el Congreso Estatal con 14 votos a favor y 11 en contra el 30 de abril de este año y define como identidad de género a la vivencia interna e individual de cada persona, tal como se percibe a sí misma, que puede corresponder o no con el sexo asentado en el acta primigenia.
La Arquidiócesis Primada de México hizo un llamado a las familias del país a un auténtico cuidado de los niños, algo que indicó exige volver a sentarnos junto a ellos e interesarnos genuinamente por aquello que ven, escuchan, juegan y sienten. En el editorial de su semanario Desde la Fe, la Arquidiócesis Mexicana alertó: mientras millones de personas se preparan para vivir la emoción del Mundial, hacemos un llamado a reflexionar sobre esta pregunta. ¿Sabemos realmente qué está ocurriendo en la recámara de al lado? Hoy, la fractura de los vínculos familiares comienza con silencios prolongados, aislamiento, irritabilidad, insomnio, necesidad excesiva de privacidad o una dependencia cada vez más intensa del celular, indicaron en el editorial. En Noticias de Cuba le informo que el presidente de los obispos cubanos, Monseñor Marcelo González Amador, expresó su dolor por la crisis que padece Cuba y relató que hay personas que están llegando a las parroquias diciendo que llevan días sin comer. En conversación con Ayuda a la Iglesia Necesitada, el obispo de 70 años de edad dijo que Cuba duele, pues todo es una lucha por sobrevivir. El presente es inseguro, el futuro totalmente incierto. Es el momento más difícil y más triste de la historia de mi pueblo, del que tengo conciencia. Los alimentos no se pueden conservar por falta de electricidad y últimamente ha habido desmayos frecuentes durante las celebraciones porque mucha gente no ha comido. Es terrible lo que pasa en Cuba. El cardenal Fernando Chomali, arzobispo de Santiago de Chile, ofreció un decálogo para comprender el mensaje central de Magnificat Humanitas, la primera encíclica del Papa León XIV presentada el 25 de mayo. En su encíclica, cuyo tema es la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial, el Papa León XIV hace un llamado tanto a la sociedad como a quienes diseñan las tecnologías de inteligencia artificial para que se sometan a restricciones éticas más rigurosas en el respeto de la dignidad humana y de la sacralidad de la vida. En ese contexto, Monseñor Chomali compartió en sus redes sociales 10 puntos para una mayor comprensión del mensaje central del Santo Padre en este documento. En Noticias de Colombia le informo que el arzobispo de Medellín, Monseñor Ricardo Tobón, alentó a los colombianos a ejercer el derecho al voto y defender la democracia en las elecciones presidenciales del 31 de mayo, no dejándose engañar por estrategias populistas ni permitiendo la manipulación y el fraude en las elecciones. El próximo domingo, más de 41 millones de ciudadanos votarán por el nuevo presidente y vicepresidente para el periodo 2026-2030, en reemplazo de Gustavo Petro y Francia Márquez. Las últimas encuestas siguen colocando en primer lugar al candidato oficialista Iván Cepeda, de izquierda, seguido por Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, ambos de derecha. El sacerdote y misionero español, el padre Julio Alonso Ampuero, dedica cada fin de semana a evangelizar en la diócesis de Lurín, en Lima, Sur Perú. Lo hace a través de retiros, confesiones, formación bíblica y acompañamiento a personas vulnerables, una labor pastoral en la que asegura ser testigo frecuentemente de muchos milagros en forma de conversiones y acercamientos a la fe. La verdad es que es una bendición, porque prácticamente todos los fines de semana hay grupos que asisten al retiro, afirmó el sacerdote a una entrevista con la agencia Así-Presa, refiriéndose a la Casa de Retiro Sagrada Familia de Lurín, un espacio desde donde impulsa buena parte de su misión. En más noticias de México le informamos ahora que una capilla dedicada a San Luis Gonzaga quedó reducida a cenizas tras un incendio ocurrido en el estado de Chihuahua, cuyas causas aún no han sido esclarecidas. La iglesia, que se incendió el 22 de mayo,
pertenecía a la parroquia San Juan Pablo II, cuyo párroco, Antonio García Nava, informó sobre lo sucedido a través de redes sociales. El sacerdote lamentó la pérdida de la iglesia, que señaló durante algunos años ha sido casa de oración, encuentro y vida comunitaria. De acuerdo con el medio local El Heraldo de Chihuahua, bomberos y agentes de la Policía Municipal acudieron al lugar para realizar labores de control y sofocar el incendio, pero las llamas se propagaron rápidamente. Y hasta aquí el resumen de la semana de América y México. Y hasta aquí terminan las noticias. Usted ha quedado debidamente informado. Entonces nos vas a presentar, Marisa, a San Norberto. Sí. Él era francés, italiano. Alemán. Uh-huh. 6 de junio, ¿no? Sí. Conozca usted a San Norberto. San Norberto nació en la población alemana de Xanten, a orillas del Rin, en 1080, en una familia noble, con un buen nivel cultural. Ingresó en el clero en la colegiata de Xanten y obtuvo después una canonjía en la Catedral de Colonia. En 1110 participó junto al arzobispo de Colonia en el viaje a Roma del emperador Enrique V y en sus negociaciones con el Papa Pascual II. No muy piadoso inicialmente, su conversión tuvo lugar cuando, paseando divertidamente sobre un caballo, este lo tiró al suelo y fue objeto de mofa. En mayo de 1115, dirigiéndose a Westfalia, se detuvo en la abadía cluniacense de Siesburg y desde aquí regresó a Colonia con la intención de prepararse para el sacerdocio. De modo inusual, recibió la ordenación de diácono y de presbítero el mismo día, repartió sus bienes entre los pobres y se dedicó a la predicación de la palabra divina. Tuvo contactos con el eremita Liutolfo de Lonning y con los canónigos regulares de Kronstrand de vida ascética y eremítica. Él se apartó en un monte cerca de Xanten, llevando una vida en que asociaba el retiro y la predicación. Acusado de actuar por su cuenta, el sínodo de 1118, reunido en Fitzlar, condenó su comportamiento, pero causó tal impresión su defensa que recibió licencia del Papa Gelasio II para predicar por todas partes. Renunció a todos sus beneficios y posesiones y partió en peregrinación hacia la región francesa de Saint-Gilles-du-Gard, iniciando su predicación itinerante junto con algunos compañeros por el norte de Francia y Bélgica. Con su testimonio de vida austera, su oración y su ardiente palabra obtuvo numerosas conversiones. Con Hugo de Foz, que se había unido a él como compañero, asistió en 1119 al concilio de Reims, convocado por Calixto II, y allí tomó la determinación de fundar una nueva orden que promoviera la reforma del clero. Los obispos no veían de buen grado la predicación itinerante, por lo que aceptó establecerse cerca de Laon en Premontre y dirigir a partir de 1120 una comunidad de canónigos que adoptaron la regla de San Agustín. A este grupo se fueron uniendo otros, de modo que el 16 de febrero de 1126 obtuvo del Papa Honorio II en Roma la aprobación de los canónigos regulares premonstrantenses, federación de que reunía a los clérigos para que llevaran una vida común verdaderamente apostólica. El sucesor de Norberto, Hugo de Foces, consolidó la fundación de la orden, creciendo cada día más su prestigio entre el pueblo. Fueron los fieles de Magdeburgo, en Sajonia, quienes lo eligieron para ser su obispo en 1126, y el Papa Calixto II confirmó de buena gana la elección. Siguió llevando una vida de gran austeridad y dando ejemplo de sincera piedad y virtudes evangélicas. Era admirado por todos por su ardiente celo apostólico. Murió santamente el 6 de junio de 1134. Pues ya conocemos a San Norberto.
santo patrono del cardenal Norberto Rivera Carrera, ¿verdad? Sí. Sí, claro. Bueno, es todo por ahora. Nos vamos, queridos amigos. Agradecemos mucho que haya estado con nosotros. Le hemos servido, y esto ha sido un privilegio. En la redacción, Ana Guadalupe Silvestre. En los controles operativos, Miguel Ángel Mejía. Y en las voces de la información, Marisa O'Farrill y Roberto Farril, quienes le deseamos que tenga un muy buen inicio del mes de junio y que nuestro Señor le guarde en su corazón sagrado. Marisa, feliz semana. Feliz semana igualmente, y le dejamos con la bendición del Santo Padre. Hasta luego. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Tante grazie. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, Zenith y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer.